Disculpen por decir tanto ok, pero es que es una forma de darme a entender. En historial de operaciones nos mostrará todas las operaciones que hemos realizado. Todas las operaciones cerradas, valga la redundancia. Y en noticias tenemos las últimas noticias. Esto no es difícil de explicar. Las últimas noticias. Bueno, ¿qué más? Ahora, vamos, por ejemplo, a vender. Ahorita no puedo vender, ¿por qué? Porque el mercado está cerrado. Los mercados se abren los viernes a las 4 de la tarde, hora de mi país, Honduras, y, disculpe, y los domingos a las 4 de la tarde de mi mismo país, Honduras. Ahora, por ejemplo, si nosotros queríamos vender, en este momento son las 1:50, estamos a prácticamente 2 horas de que se abre el mercado, por lo tanto no podemos abrir ninguna operación. Si nosotros queremos vender, entonces, primero, en esta parte de aquí nos va a aparecer el precio actual. Y con esto vamos a hacer una orden, como lo tenemos aquí, una orden para que se abra el precio a tal punto, a tal precio, perdón, discúlpenme, para que se abra una operación a un estimado precio. ¿Ok? Volvamos. Bueno, entonces, aquí vamos a explicar un poco. El nivel de riesgo. ¿Qué es el nivel de riesgo? El nivel de riesgo nos indica la cantidad a invertir. Yo en sí recomiendo que para la gente nueva, para la gente que muchos le llaman principiante, amateur, novato, para un semiprofesional, recomiendo un medio bajo. Un riesgo, bajo. Incluso se podría tocar más o menos el riesgo medio. Para la gente que ya tiene un amplio conocimiento del mercado Forex e incluso sabe cómo van las velas japonesas, les recomiendo usar un nivel de riesgo alto. ¿En qué varía esto? Sencillo. Si venimos e invertimos con un nivel de riesgo bajo, $40, que esos $40 se nos verán reflejados en importe invertido. Si invertimos esos $40 y, por ejemplo, ponemos un stop loss a 31.90, 31.80, perdón, señoras y señores, 37.80, discúlpenme. Y un take profit en 37.00, por decirlo así. Claro, esto es un pequeño ejemplo, no es un análisis real, no es una operación que ustedes tienen que ejercer en este momento, no es nada de ello, solo es un ejemplo. Si ponemos el stop loss a 37.80 y el take profit a 37.00 en una orden de venta con riesgo bajo de $40 la inversión, nos estaría generando pérdidas de $4.6. ¿Qué significa esto? Que más o menos andaría el 11.5% de la inversión total en pérdidas. Si por ejemplo, digamos, el precio llegara a los 38.00 y después empezar a bajar, podríamos recuperar esos $6.6 que estaríamos perdiendo en ese momento. Porque la operación, si restamos los 40 menos los $6.6, nos saldría 34.4 dólares como capital total dentro de la operación. O sea, tenemos todos $34. ¿A qué vamos con esto? Pues, si ponemos un nivel de riesgo alto,
que digamos el importe es de $5, si escogemos aquí 3800, significa que el stop loss ya nos tuvo que haber cerrado la operación, por lo tanto hubiéramos perdido $5. Y en cambio, si el precio hubiera subido a los 1.3800 y después volviera a bajar, esa operación no podríamos recuperar ningún tipo de centavo, ningún dólar. ¿Por qué? Porque la operación ya se cerró. Entonces, por lo tanto, recomiendo utilizar un nivel de riesgo bajo. Así nos dan más oportunidades de recuperar el dinero perdido. Claro, hay que saber colocar un stop loss. No vamos a poner un stop loss a los 40 y tantos dólares porque aparte de que nos llevará tiempo, puede que incluso no se recupere el precio durante bastante periodo de tiempo e incluso lo perdamos todo. Entonces, claro, eso hay que tenerlo muy presente. Y con el take profit, pues ya eso no es tan importante. Más que todo, el nivel de riesgo nos podemos basar más que todo en el stop loss. Eso creo que es lo más importante hasta aquí. Entonces, como les decía, yo recomiendo, si van a operar en eToro, que operen con un nivel de riesgo de X25, que sea un nivel de riesgo bajo, y un importe de unos $40. ¿Qué más eToro nos da esta opción? A mi criterio, esta opción nos está viendo la cara. ¿Por qué? Porque en otras compañías no es necesario activar una opción que nos cobrará 0.20 centavos de dólar. Porque en otros brokers, tenemos la opción de llevar esa operación al fin de semana sin que nos cobre. En cambio, eToro sí nos cobra por ello. ¿Qué significa con esta operación? Pues damos a entender que si la operación no se te cerró o se te olvidó cerrar el viernes y no activaste esto, la operación se cerrará, ya sea con ganancias o pérdidas. Y en cambio, si lo activas, la operación no se te cerrará. Y esto te durará sábado, domingo, hasta que vuelva a abrir el mercado, ¿ok? Luego, bueno, creo que esto ya está claro. Y nos vamos a enviar orden. ¿Qué es enviar orden? Enviar orden, nos vamos con la opción de vender 40, take profit, stop loss, etcétera. Entonces, enviar orden sería darle a aceptar a todo lo que escogimos para que la operación nos aparezca en esta parte de aquí y nos empiece a generar ganancias o pérdidas. Claro, toda operación empieza con pérdidas y luego nos recuperamos para obtener ganancias. Disculpen que el Skype me está funcionando. Bueno, ¿qué más? Creo que hasta ahorita eso es todo.